dos metales, ambos conductores, el cobre y el zinc, el aluminio y el plomo, cualquier metal que tengan en casa, ya les voy a pedir que hagan un experimento en casa y les voy a explicar cómo, ¿sí? Por acción o reacción de este electrolito, provoca que este material se disuelva más rápido que el cobre, quedando negativo en relación al cobre. Ahora, si yo coloco un material conductor entre ambos extremos, voy a producir un flujo de electrones, o lo que es lo mismo, corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes y se representa con I. Se representa con la letra I latina y se mide en amperios. Entonces, si tuviera que definir qué es la corriente eléctrica, bien podríamos decir que es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor durante un tiempo dado. Como se mide en amperios, ese tiempo dado se trata de cantidad de electrones por segundo, ¿sí?, en un material conductor. Y se mide en coulomb, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, el flujo de electrones en movimiento es lo que se conoce como corriente eléctrica, se representa con la letra I, se mide en amperios. Pero ahora bien, tenemos la corriente eléctrica, pero la fuerza necesaria para que esos electrones circulen es la que se conoce como voltaje o diferencia, como lo vimos la vez pasada, fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Acá vamos a ver. Entonces, hay una fuerza de empuje. Vamos a ver acá si encontramos cómo representarla, si no lo vamos a hacer con una línea simple. Vamos a ver cómo avanzar. De acá hacia arriba hay una fuerza. La fuerza con que se mueven los electrones se conoce como voltaje y se representa con la letra V corta, en honor justamente a quien descubrió este fenómeno, el científico Alessandro Volta. Tenemos en consecuencia, por una parte, el voltaje como la fuerza necesaria, ¿sí?, para que circulen los electrones. La fuerza de empuje de los electrones a través de un material conductor. Y por otra parte, la corriente eléctrica que se mide en amperios
que va a medir la cantidad de electrones que circula por un conductor. Ahora sí, si volvemos acá a la hoja anterior, donde yo les explicaba si los diferentes tipos de materiales, conductores, aislantes y semiconductores, van a entender a qué me refería yo cuando decía que pierden más fácilmente un electrón. Cuando la fuerza o el voltaje que empleo, ¿sí?, es tal que circulan muchos electrones y este filamento es finito, parte de esos electrones también se pierden, convirtiéndose en energía térmica y electrones que se van a perder, sobre todo si el filamento o el material conductor es muy finito y la fuerza o el voltaje es mucha. Por eso es que a veces se queman los cables. Se queman los cables, ¿por qué? Porque esta fuerza, el voltaje que uso para mover electrones es mucha, el cable que uso es muy finito, ¿sí? Y los electrones no llegan a pasar todos a través de este conductor, produciendo en consecuencia que se quemen esos filamentos, se queme un cable, se produzca un cortocircuito en alguna casa o demás. Ahora, si el material es muy finito, pero está compuesto por un material como el oro, el calor, ¿sí?, o la pérdida de electrones no va a ser tanta porque van a fluir, a pesar de ser finito, ¿sí?, sin tanta pérdida de electrones. Van a fluir de una manera más rápida porque van a perder los electrones de una manera más rápida. Ahora sí, es importante, es importante entender que cualquier material, ya sea el cobre, el zinc, el oro, el aluminio, el plástico, la madera o el que fuera, presenta oposición al paso de la corriente. Todo material presenta oposición al paso de la corriente. Esa oposición o resistencia esa oposición al paso de la corriente se denomina resistencia y se representa con la letra R, con la letra R y se mide en ohms. Vamos a ver acá. Bien, estas son las unidades que vamos a emplear a lo largo de este recorrido de la electrónica: el voltaje, la corriente y la resistencia son las unidades que nos van a acompañar en el recorrido de esta ciencia que, como les dije en el primer video, es una ciencia además de linda, fácil de entender, ¿sí?, si nosotros desde un comienzo buscamos entender qué es lo que sucede, ¿sí?, cómo funciona la electrónica y no empleamos
magia, ¿sí? Bien, estos tres valores, amperes o intensidad de corriente, voltaje o fuerza electromotriz, resistencia o oposición al paso de la corriente, son los valores que nos van a permitir posteriormente calcular en circuitos electrónicos, medir también en circuitos electrónicos, detectar fallas, solucionar problemas o diseñar alguna solución en base a estos fenómenos físicos. Una cosa que me faltó aclarar, ¿por qué si puedo hacer una pila tan fácil, las pilas se agotan? Este ion de hidrógeno, al recibir electrones, se convierte en un átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno es un gas y como tal suele perderse, se evapora, reduciendo esta cantidad de electrolito, produciendo que con el tiempo esta cantidad de electrolito descienda hasta desaparecer y en consecuencia nuestra pila o batería quede totalmente inutilizada porque ya el signo se disuelve, ¿sí? Al desaparecer todo este material, ya no hay un electrolito que permita esta descomposición de materiales, ¿sí? Porque a medida que va ganando electrones, este ion de hidrógeno se convierte en un átomo de hidrógeno, se evapora y en consecuencia el nivel de electrolito disminuye, ¿sí? ¿Qué son los iones? Y bueno, los iones son átomos que tienen o cargas positivas o cargas negativas, ¿sí? ¿Sí? No están en equilibrio, podríamos decir. Por eso es que acá yo lo representé con más y este con dos más porque perdió dos electrones. Son iones positivos ambos y al recuperar los electrones, al equilibrarse, se convierte en un átomo de hidrógeno que se termina evaporando por ser un gas. Esto que